Desde niña, he sentido una conexión extraña con una figura de porcelana que adorna mi hogar. Un niño de ojos grandes y mirada melancólica, acompañado por dos perritos fieles que parecen congelados en el tiempo. Pero no es su belleza lo que me preocupa, sino la melodía inquietante que emana de su base giratoria. Una melodía que me transporta a un lugar oscuro y desconocido. Mis abuelos la adquirieron en un anticuario polvoriento, ubicado en las afueras de la ciudad. Me contaron que la figura había pertenecido a una familia aristocrática, pero nunca revelaron el motivo de su venta. El lugar estaba repleto de objetos antiguos y extraños, desde momias egipcias hasta bolas de cristal. La penumbra reinaba en las vitrinas, y el olor a naftalina y madera vieja impregnaba el ambiente. El anticuario parecía más un museo de lo oculto que una tienda. Con el paso de los años, comencé a notar que la figura despertaba en mí una sensación de inquietud que no lograba explicar. Los sueños se convirtieron en mi peor pesadilla. En ellos, el niño de porcelana cobraba vida y me llamaba por mi nombre. Sus ojos, antes vidriosos, brillaban con una intensidad que me helaba la sangre. Los perros, en lugar de ser compañeros fieles, se transformaban en sombras gigantescas, con colmillos afilados y ojos rojos como brasas de fuego, que me perseguían por oscuros laberintos. Intrigada por estos sueños recurrentes, decidí investigar el origen de la figura. Pasé horas en bibliotecas antiguas, sumergiéndome en libros de ocultismo y leyendas urbanas. Descubrí que la porcelana con la que estaba hecha la figura era especial, procedente de una aldea transilvana donde se practicaban rituales oscuros para invocar a espíritus malignos. La melodía de la figura era idéntica a la descrita en aquellos antiguos manuscritos. Cuanto más profundizaba en mi investigación, más me convencía de que mi familia había adquirido un objeto maldito. De pronto, me topé con un libro antiguo titulado Grimorio Transilvano. Sus páginas estaban llenas de símbolos extraños y conjuros en una lengua desconocida. Con gran cuidado, comencé a descifrar los símbolos, aprendiendo su significado y su poder. Descubrí que muchos de estos símbolos estaban relacionados para tener protección contra fuerzas oscuras. Uno de los símbolos que más me llamó la atención era una rueda solar tallada en piedra obsidiana negra, que representaba el poder del sol para disipar las tinieblas. Otro símbolo era una serpiente enroscada en una cruz, que simbolizaba la transformación y la renovación. Además, encontré símbolos que representaban los 4 elementos: fuego, agua, aire y tierra. Alrededor de mi cuello siempre llevaba un amuleto que mi abuela me había regalado. Era una pequeña bolsa de cuero que contenía hierbas secas y una piedra amatista. Mi abuela me había dicho que el amuleto me protegería de toda fuerza maligna y negativa. Al sentir la energía oscura que emanaba de la figura de porcelana, aferré con mi mano izquierda el amuleto con fuerza buscando consuelo. Decidí enfrentarme a mis miedos. Para realizar el ritual, preparé la habitación. Encendí velas negras, cada una ungida con aceite de sándalo, para invocar la protección de los dioses antiguos. En el centro de la habitación, coloqué la figura de porcelana y alrededor de ella, los símbolos tallados en madera. Encendí un incensario con incienso de mirra para purificar el ambiente. Con voz temblorosa, comencé a recitar el conjuro que había encontrado en el libro antiguo. Las palabras resonaban en la habitación, llenándola de una energía desconocida. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras pronunciaba las antiguas palabras. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mis manos sudaban. La esperanza y el miedo se entrelazaban en mi interior. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Podría controlar las fuerzas que había despertado? Con cada palabra del conjuro, sentía una conexión más profunda con los símbolos y con las fuerzas antiguas que invocaba. Una sensación de poder me invadió, pero también de vulnerabilidad. Era como si estuviera exponiendo mi alma a las profundidades del universo. De repente, tuve una visión. Vi a mis antepasados, rodeados por una luz brillante, luchando contra una criatura oscura y tenebrosa. La criatura era similar a la sombra que se estaba manifestando en mi habitación. Entendí entonces que mi familia había luchado contra esta misma entidad durante generaciones. La habitación se llenó de una energía pulsante.
Los símbolos comenzaron a brillar intensamente y el aire se volvió pesado y cargado de electricidad. El olor a incienso se mezclaba con un aroma a azufre, creando una atmósfera opresiva. De repente, sentí una presencia maligna que me observaba. Las sombras en las paredes se contorsionaban, tomando formas grotescas de criaturas aladas y ojos que me miraban fijamente. El reloj de péndulo se balanceaba cada vez más rápido, como si quisiera escapar del tiempo. La fotografía de mi familia se distorsionaba, los rostros de mis seres queridos transformados en máscaras grotescas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Sería esta mi última noche? ¿Estaría condenada a vivir una eternidad en la oscuridad? De repente, sentí un aliento cálido en mi nuca. Giré la cabeza lentamente y allí estaba, una sombra colosal que se extendía desde el techo hasta el suelo. Sus ojos, dos abismos de oscuridad, brillaban intensamente en la penumbra. «¿Quién eres?», susurré con voz temblorosa. La sombra se acercó, su voz profunda y gutural resonó en la habitación. «Soy el guardián de este objeto, y tú me has despertado». La sombra me habló de los rituales oscuros que se habían llevado a cabo en Transilvania, de cómo la figura había sido creada como un conducto para invocar a entidades demoníacas. Me dijo que la melodía era la llave que abría, un portal a otro mundo, un mundo de oscuridad y caos. Aterrorizada, traté de invocar los poderes de los símbolos, recitando los conjuros que había aprendido. La habitación se llenó de una energía intensa, pero la presencia demoníaca era demasiado poderosa. Los símbolos parpadearon débilmente, como si estuvieran luchando contra una fuerza superior. La entidad, sin embargo, no se retiró. Se acercó aún más y su sombra acabó envolviéndome por completo. «A cambio de mi partida», dijo la entidad con voz profunda, «necesito un sacrificio. Tu alma será mía». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué estaba dispuesta a hacer para salvar a mi familia y a mí misma? En ese momento, recordé las palabras de mi abuela sobre el amuleto. Con fuerza lo desenfundé y lo levanté hacia la entidad. «Toma mi amuleto», dije con voz firme, «pero déjame en paz». La entidad se detuvo, observando el amuleto con curiosidad. Una luz tenue comenzó a emanar de la piedra amatista. La entidad rugió de frustración, pero finalmente se retiró, desapareciendo en las sombras. Cansada, me desplomé al suelo. Había sobrevivido. Había enfrentado mis miedos y había vencido a la oscuridad. Mirando el amuleto en mi mano, sentí una profunda gratitud hacia mi abuela y hacia las fuerzas antiguas que me habían protegido. Sin embargo, el precio del sacrificio pesaba sobre mí. El amuleto, que había sido mi conexión con mi abuela y mi fuente de protección, ya no estaba en mi poder. Esa fuerza malvada y negativa se lo había llevado. En ese momento fui consciente que valoramos las cosas cuando realmente se pierden, y por supuesto, algunos objetos tienen precio, pero otros poseen un valor incalculable. En los días que siguieron, decidí buscar el diario de mi abuela. Lo encontré en un viejo baúl en el ático. Las páginas estaban amarillentas y el papel era frágil, pero la tinta aún era legible. En el diario descubrí que mi abuela había enfrentado a la misma entidad que yo. Había luchado contra ella durante años, utilizando los mismos símbolos y conjuros que yo había aprendido. Al leer el diario, comprendí que la lucha contra la oscuridad era algo que pasaba de generación en generación en mi familia. Me sentí conectada con mis antepasados de una manera que nunca antes había imaginado. La experiencia me había cambiado. Había descubierto un lado de mí misma que desconocía. Una fuerza interior que me permitía enfrentar mis miedos y superar cualquier obstáculo. Decidí dedicar mi vida a estudiar el ocultismo y a proteger a los demás de las fuerzas oscuras. Fundé un centro donde enseñaba a otros a reconocer y combatir las energías negativas. Compartiendo mis conocimientos y experiencias, ayudé a muchas personas a encontrar la paz y la protección que necesitaban. La figura de porcelana y la melodía maldita se convirtieron en un símbolo de mi pasado, un recordatorio de la oscuridad que había enfrentado y superado. Aunque el amuleto se había vaciado, la fuerza que había despertado en mí permanecía, y así, mi vida tomó un nuevo rumbo. De una joven aterrorizada por una figura de porcelana, me convertí en una mujer fuerte y sabia,
capaz de enfrentar cualquier desafío. Moraleja. La oscuridad puede acechar en los rincones más inesperados, pero dentro de cada uno de nosotros hay una fuerza interior que nos permite enfrentarla. Al conectar con nuestras raíces, al aprender de nuestros antepasados y al compartir nuestros conocimientos con los demás, podemos superar cualquier obstáculo y encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Las sombras se han desvanecido, pero la figura de porcelana sigue guardando secretos. En cada grieta, en cada curva, hay un enigma que espera ser descifrado.